California, 3 de junio de 1955. En la prisión estatal de San Quentin, una mujer pelirroja está siendo preparada para morir. Su nombre es Barbara Graham, pero los periódicos la llaman Bloody Babs. Son las 11:28 de la mañana y el aire en la cámara de gas es denso, silencioso, expectante. Bárbara mantiene la calma. Solo pide una cosa: un vendaje en los ojos. No quiere ver los rostros de quienes observan su último aliento. El ejecutor le susurra que respire profundo cuando empiece el gas, que así dolerá menos. Bárbara lo mira con una mezcla de ironía y desafío. ¿Y cómo demonios lo sabrías tú?, responde con frialdad. Unos segundos después pronuncia sus últimas palabras. Las personas buenas siempre están tan seguras de tener razón. Palabras que aún hoy resuenan como una acusación contra la certeza, contra el juicio fácil. Barbara Graham fue la tercera mujer ejecutada en la historia de California, condenada por el asesinato de una viuda de 64 años. Pero 70 años más tarde, una nueva investigación revelaría algo perturbador. Su juicio fue una mentira. La pregunta sigue abierta. ¿Ejecutó California a una asesina o a una mujer inocente? Barbara Elaine Ford nació el 26 de junio de 1923 en Oakland, California. Su madre, Hortense Ford, era una adolescente que trabajaba en la prostitución. Bárbara nunca conoció a su padre. 2 años después, Hortense tuvo otra hija, Claire Elizabeth, también fuera del matrimonio. Las dos niñas crecieron sabiendo que su madre hacía lo que podía para sobrevivir. En 1929, Hortense se casó con Joseph Wood Sr. y por un breve momento pareció que la familia tendría estabilidad. Pero pocos meses después, Joseph murió repentinamente, dejando a Hortense embarazada y sola una vez más. Aquella pérdida marcó el inicio de una infancia trágica. Cuando Bárbara tenía apenas 2 años, su madre fue arrestada y enviada a un reformatorio. La niña fue colocada en hogares de acogida, donde sufriría maltrato físico y emocional. Años después, recordaría que nadie la quería, que siempre se sintió como una carga. Cuando Hortense salió del reformatorio, Bárbara pensó que podría volver con ella. Pero su madre la rechazó. Dijo que no la quería en su vida. Bárbara creció en un ambiente de abandono, sin afecto ni educación constante. A los 16 años fue arrestada por vagancia, un delito que en aquella época se aplicaba a los jóvenes sin hogar. Fue enviada al Ventura State School for Girls, el mismo reformatorio donde su madre había estado años antes. La historia se repetía. Cuando salió en 1939, a los 16 años, Bárbara quiso empezar de nuevo. En 1940 se casó con Harry Kielhammer, un guardacostas de los Estados Unidos. Intentó llevar una vida respetable, incluso estudió en una escuela comercial y tuvo 2 hijos. Pero la estabilidad duró poco. En 1942 el matrimonio terminó y Harry obtuvo la custodia de los niños. Bárbara perdió a sus hijos, como antes había perdido a su madre. A lo largo de los años siguientes, Bárbara se casó 2 veces más. Ninguno de los matrimonios funcionó. Sin familia, sin apoyo y sin dinero, volvió a seguir los pasos de su madre. Durante la Segunda Guerra Mundial trabajó como prostituta en puertos y bases navales, intentando sobrevivir en un mundo que nunca le ofreció una oportunidad real. Tras su matrimonio con Henry Graham, Bárbara entró en contacto con hombres que ya estaban acostumbrados a vivir al límite. 2 de ellos, Jack Santo y Emmett The Weasel Perkins, tenían antecedentes criminales y relaciones con redes peligrosas. Perkins, en particular, alimentó una idea simple y letal: buscar un botín fácil en la casa de una anciana viuda a la que los rumores apuntaban como depositaria de grandes sumas de dinero. El nombre que circuló en los bares y en los círculos de la delincuencia fue el de Mabel Monahan, una viuda de 64 años y antigua artista de vodevil que vivía sola en Burbank. La versión que llegó a oídos de los aspirantes a delincuentes decía que Luther B. Sharer, un millonario vinculado al juego, había dejado escondidos $100,000 en efectivo en la casa de Mabel para su custodia. Era, como se comprobaría después, un rumor falso, pero en ese mundo la mera posibilidad de dinero bastó para tramar un plan. La estrategia era brutalmente simple.
enviar a una mujer a tocar la puerta, ganarse la confianza de la víctima y así permitir que los hombres entraran sin levantar sospechas. Bárbara aceptó ser la atracción, la lure, que convencería a Mabel de abrir. La noche del 9 de marzo de 1953, Bárbara llamó a la puerta diciendo que tenía problemas con su coche y necesitaba usar el teléfono. Mabel, vulnerable y hospitalaria por naturaleza, abrió la puerta para ayudar. Lo que ocurrió después se convirtió en un rompecabezas de versiones contradictorias. Algunos de los hombres afirmaron que, al entrar, encontraron a Mabel ya herida. Otros declararon que fue Bárbara quien entregó el arma y ordenó dejarla inconsciente. Lo cierto es que la casa fue registrada con violencia, que Mabel fue sometida y que al marcharse el grupo no encontró el supuesto tesoro. No había un cofre con efectivo ni $1 millón escondido. La historia del dinero resultó ser una farsa. Solo hallaron, según los informes, unas joyas en un bolso que no fueron recuperadas en ese momento. Días después, el cadáver de Mabel fue descubierto por su jardinero. La noticia sacudió a la comunidad y desencadenó una investigación intensa. La policía arrestó a varios sospechosos, incluidos hombres con lazos al crimen organizado. Pero la investigación se complicó. Testigos comenzaron a cambiar versiones, algunos se negaron a declarar, y el miedo comenzó a sembrar silencio entre los implicados. En ese clima de sospecha surgió la figura del informante. Baxter Shorter, uno de los implicados, decidió cooperar con las autoridades y contó lo que había visto y oído, incriminando a quienes había acompañado. Ese acto de colaboración le costó la vida. Shorter fue secuestrado y asesinado poco después de su liberación, un hecho que mostró las terribles consecuencias de traicionar a la banda. Su asesinato incrementó la presión sobre el caso y llevó a otros a ofrecer testimonios a cambio de impunidad. Entre esos testimonios clave apareció el de John True, quien aceptó convertirse en testigo del Estado a cambio de inmunidad. True describió en la corte una versión en la que implicaba directamente a Bárbara en la agresión contra Mabel, afirmando que ella había instigado la violencia y había entregado un arma. Esa declaración fue decisiva para la fiscalía. Con un testigo protegido dispuesto a relatar la noche del crimen, el caso tomó la forma de una historia clara y condenatoria para la prensa y el jurado. Así, lo que comenzó como un rumor sobre un tesoro terminó convertido en una condena injusta, o al menos en una condena basada en relatos parciales, un robo mal planificado, un cadáver descubierto demasiado tarde y testimonios cambiantes que apuntaron a una mujer expuesta por su pasado y por su vulnerabilidad. La escena de la casa de Mabel, la ausencia del supuesto botín y las versiones contradictorias formarían el núcleo del argumento que, meses después, llevaría a Bárbara Graham al banquillo y, finalmente, a la cámara de gas. El juicio de Bárbara Graham comenzó el 18 de agosto de 1953. En el banquillo, junto a ella, estaban Jack Santo y Emmett Perkins. Desde el primer día, la sala estaba llena. Periodistas, fotógrafos, curiosos y vecinos. La prensa ya tenía su historia escrita antes de que se presentara la primera prueba. La llamaban Bloody Babs, la mujer pelirroja, hermosa y peligrosa, acusada de asesinar a una viuda inocente. Era la villana perfecta para los titulares. El fiscal J. Miller Levy buscaba algo más que justicia. Quería una condena ejemplar, una que fortaleciera su carrera. Su testigo principal era John True, el único sobreviviente del grupo que había entrado en la casa de Mabel Monahan y el único dispuesto a testificar. A cambio de inmunidad total, True relató una versión en la que Bárbara era la mente impulsora del crimen, la mujer que había entregado un arma y ordenado atacar. Nadie sabía entonces que True había cambiado su declaración varias veces antes del juicio y que su versión final era una mentira cuidadosamente construida. El pasado de Bárbara fue utilizado en su contra. Su juventud en la prostitución, sus pequeños delitos, incluso su condena previa por perjurio, sirvieron para presentarla como una mentirosa por naturaleza. El jurado no veía a una mujer en busca de redención, sino a una pecadora atrapada en su propio destino. La fiscalía no necesitó pruebas físicas contundentes. Bastó la palabra de True y la reputación de Bárbara para convencerlos de su culpabilidad.
Mientras tanto, en la cárcel, Bárbara intentaba desesperadamente encontrar una salida. Allí conoció a Donna Prow, una reclusa que se mostró amable, solidaria e incluso cercana emocionalmente. Con el tiempo, Bárbara confió plenamente en ella. Donna le habló de un contacto que podía ayudarla a fabricar una coartada, alguien que testificaría que Bárbara no estuvo en la escena del crimen, a cambio de dinero. Bárbara, asustada y sin alternativas, aceptó el trato. Pero todo era una trampa. Donna Prow trabajaba en secreto para la policía. El supuesto testigo, llamado Sam Siriani, era en realidad un agente encubierto. En una reunión grabada en secreto, Bárbara confesó que sí había estado en la casa de Mabel, aunque insistió en que no había lastimado a nadie. Esa grabación sería el golpe final. Durante el juicio, la fiscalía presentó la cinta como prueba irrefutable. No importó que el contexto fuera una emboscada ni que Bárbara hablara con miedo. Su voz bastó para hundirla. El público creyó haber oído una confesión. En cuestión de minutos, la imagen de una posible inocente se transformó definitivamente en la de una asesina. Los periódicos aprovecharon el momento. Bloody Babs habla desde la celda, decían los titulares. Cada gesto suyo era analizado, cada palabra convertida en prueba moral de su culpabilidad. La humanidad de Bárbara desapareció bajo la caricatura mediática que la mostraba como una mujer fría, manipuladora y calculadora. Años más tarde se sabría que la fiscalía había ocultado pruebas clave. La primera declaración de John True, que contradecía su testimonio en el juicio, y el paradero de Donna Prow, trasladada a otro lugar para evitar que la defensa pudiera llamarla como testigo. Pero en 1953 nadie lo sabía. En ese momento, el destino de Bárbara Graham ya estaba sellado. Después del juicio, Bárbara Graham fue enviada al corredor de la muerte en la California Institution for Women, en la ciudad de Chino. Era la única mujer en el estado esperando su ejecución. Su celda era pequeña, fría y silenciosa. Cada amanecer recordaba que un día de vida menos la separaba del último. Durante meses escribió cartas, apelaciones y súplicas, a veces a sus abogados, otras a su hijo pequeño, Tommy, que apenas conocía. Pedía que no la olvidaran. En sus cartas mostraba momentos de esperanza y, a la vez, una tristeza resignada. «Quiero creer», escribió, «que aún hay justicia para los que no tuvieron suerte desde el principio». El tiempo pasó lento. Cada recurso legal fue rechazado. Ningún tribunal aceptó revisar su caso. Bárbara se aferraba a pequeñas rutinas: leer, rezar, conversar con las guardias, mirar el cielo desde la rendija de la ventana. Mientras tanto, el público seguía viéndola como Bloody Babs, el apodo que los periódicos repetían con crueldad. La madrugada del 3 de junio de 1955, en la prisión estatal de San Quentin, la rutina de los guardianes fue distinta. A las 11 de la mañana, los pasillos comenzaron a llenarse de funcionarios, médicos y periodistas. Bárbara fue trasladada en silencio, acompañada por 2 agentes. No hubo gritos, no hubo resistencia. Solo una mujer cansada, con la mirada fija en el suelo. Pidió una cosa: una venda en los ojos. No quería ver los rostros de quienes la observaban morir. El verdugo le explicó que debía respirar profundo cuando el gas comenzara a subir, que así sería más fácil. Bárbara levantó el rostro y respondió con ironía: «¿Y cómo demonios lo sabrías tú?». Fueron sus últimas palabras. Los testigos relataron que mantuvo la calma hasta el final. Detrás del cristal, periodistas y funcionarios miraban sin hablar. A las 11:28 de la mañana, el procedimiento comenzó. Minutos después, Bárbara Graham fue declarada muerta. Tenía 31 años. Su historia no terminó allí. Aquel día muchos pensaron que se había hecho justicia, pero con el tiempo otros descubrirían que su juicio había estado lleno de mentiras, pruebas ocultas y traición. Su nombre pasaría a la historia no solo como una condenada, sino como un símbolo de duda y de error judicial. Décadas después de su ejecución, el nombre de Bárbara Graham seguía siendo sinónimo de controversia. Algunos la recordaban como una asesina fría,
otros como una víctima de un sistema que necesitaba culpables más que justicia. La línea entre ambas visiones permanecía borrosa, hasta que 70 años después alguien decidió mirar más allá del mito. En 2024, la reconocida fiscal y escritora Marcia Clark, famosa por el caso de O.J. Simpson, reabrió el expediente de Barbara Graham. Con acceso a los archivos originales, Clark revisó las transcripciones del juicio, los informes policiales y las declaraciones que nunca fueron mostradas a la defensa. Lo que descubrió cambió la historia. Entre los documentos apareció la primera declaración de John True, la que el jurado jamás conoció. En ella, True no mencionaba que Barbara hubiera golpeado a Mabel Monahan. De hecho, su relato inicial contradijo por completo el testimonio que luego dio en la corte. Aquel cambio de versión, escondido durante décadas, reveló que el principal testigo del Estado había mentido. Clark también encontró evidencia del montaje con Donna Prow, la reclusa que fingió ser su amiga y la empujó a aceptar una coartada falsa. Prow trabajaba bajo las órdenes de la policía y su traslado posterior impidió que la defensa pudiera llamarla a declarar. Fue una manipulación cuidadosamente orquestada, y Barbara nunca tuvo la oportunidad de defenderse de ella. En su libro Trial by Ambush, publicado en diciembre de 2024, Marcia Clark fue tajante. Si el jurado hubiera conocido la verdad, Barbara Graham no habría sido condenada a muerte. No decía que fuera inocente de todo, pero sí que había sido víctima de un proceso profundamente injusto. Con el paso de los años, el caso de Barbara se convirtió en símbolo de las fallas del sistema judicial. Su historia apareció en películas, libros y debates sobre la pena de muerte. Sus últimas palabras, "Las personas buenas siempre están tan seguras de tener razón", quedaron grabadas en la memoria colectiva como un recordatorio incómodo sobre el peligro de la certeza absoluta. Porque Barbara Graham no fue solo una mujer condenada por un crimen, sino el reflejo de un país que empezaba a cuestionarse a sí mismo. ¿Cuántas veces la justicia se confundió con venganza? ¿Cuántas vidas se apagaron sin haber sido escuchadas del todo? 70 años después, su caso sigue preguntándonos lo mismo. ¿Ejecutó California a una asesina o a una mujer que jamás tuvo una oportunidad real de probar su inocencia?